Pues buenos días, Isabel. Me da mucho gusto estar aquí contigo. De veras te agradecemos muchísimo tu apoyo. Para nosotros eres una mujer excepcional. Y quisiera que nos contaras primero quién eres tú, qué haces aquí. Gracias, Mónica, por pensar en mí, por pensar en invitarme a esta entrevista. Y bueno, yo soy psicóloga, estudié psicología, empecé mi vida laboral explorando justamente el mundo laboral, que es donde nos conocimos, y después cuando nació mi hija, me fui como a lo educativo porque se acomodaba mejor en mis horarios y busqué un balance, para luego llegar a la parte que siempre me gustó más, que fue la clínica, pero que al principio de mi carrera, entre que me daba un poco de miedo, entre que yo soy de Tampico y en Tampico la psicología, pues como en todas las ciudades, tardó en entenderse, Okay. pero todavía en provincia es mucho más, digamos, sabemos que van un poquito más atrás, ¿no? Entonces, pues ser psicólogo clínico en una ciudad chica era mucho más complicado. Entonces, ya después llego al mundo de la psicología clínica y por un diagnóstico, bueno, por 3 diagnósticos de cáncer en mi familia, decido enfocarme a la psicooncología, un campo que para México es muy nuevo, sin embargo, en otros países tiene muchos años y bueno, se ha visto que es muy buen acompañamiento, que eso es lo que busca, acompañar al paciente desde el diagnóstico de cáncer hasta toda su supervivencia, digamos. De hecho, hoy que ya también se hacen pruebas genéticas, se puede acompañar desde antes, desde que sabes que tienes una mutación y que eres, pues digamos que tienes alta posibilidad de tener ciertos tipos de cáncer. Entonces, eso es lo que hago yo aquí. Este espacio que estamos hoy, pues es un centro de cáncer donde habemos muchos especialistas, oncólogos, cirujanos oncólogos, radiólogos, nutriólogos, y yo soy la psicooncóloga, la que acompaño en el aspecto emocional. Bueno, pues a nosotros nos encanta tu perfil, aparte de que te conozco y que sé la calidad de persona que eres, también sé que eres excepcional y que tienes una excelencia en todo lo que haces. Y justamente queremos platicar de lo que es el balance vida y trabajo. Y quisiera empezar con que nos contaras alguna experiencia personal de esta vida laboral tuya en donde te diste cuenta que te estaba sobrepasando el estrés. ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Ayúdanos para conectar con esta parte del día a día de una persona que trabaja en un centro aparte que debe de tener pues alto nivel de emocionalidad en todos los sentidos, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo cuento una anécdota que me marcó mucho, en la que esta anécdota en particular no tiene que ver tanto con psiconcología, pero sí con aquello que me enseñó qué es lo que me genera mucho estrés. Y después vi que es parte de lo que le genera mucho estrés a las demás personas. Algunos podrán coincidir y otros no. Pero una vez entré al DIF como voluntaria a atender como psicóloga a quienes necesitaran de manera gratuita apoyo emocional. Y empecé con un paciente y pues yo tenía el tiempo muy recortado, les dije yo puedo venir 2 horas y puedo ver 2 pacientes al día. Yo pensaba, como no sé por qué en mi mente dije veo un paciente y luego voy a ver otros 2, pero no, lo que pasa en psicología es que ese paciente pues va a regresar y todo. Entonces bien rápido mis 2 horas ya tenían nombre y apellido, digamos. Entonces empieza a ser una lista de espera grandísima porque realmente hay demasiada necesidad para el apoyo emocional. Hoy se ha normalizado, esto te estoy hablando de hace muchos años o de algunos años, y ya mucha gente busca apoyo y las instituciones buscan dar apoyo, hacen alianzas, pero en ese momento no. Entonces yo me di cuenta, fue tanto el no poder atender la lista de espera que me hizo dejarlo. Entonces dije, es que, y me di cuenta que en mí así funciona, lo que no hago me genera más estrés que lo que hago. A mí no me Okay. importa el cansancio de lo que hago. Eso que no logro hacer, eso que dejo pendiente y eso que me indigna, que eso es otra cosa que aprendí, que no va con mis valores, eso me genera mucho estrés. Entonces, eso es algo personal, me enseñó mucho de mí, ¿verdad? Pero poco a poco he visto que también a las personas les afecta mucho no el cansancio de una actividad, de trabajar 8 horas, que también, obviamente, sino todo eso que sienten que dejan sin hacer.
Entonces, pues luego hablamos de las expectativas, pero esa es una experiencia que me enseñó mucho de cómo funciono yo, que es algo que me estresa demasiado. Fíjate, qué bueno que lo tocas porque nosotras justamente trabajamos con una competencia que es el autoconocimiento. Para ser efectivos en el campo laboral necesitamos conocernos y esto que estás diciendo nos vuelve a comprobar que necesitamos entender estas partes, ¿no? Esto de quiénes somos y qué es lo que nos afecta. Fíjate, algo que hacemos comúnmente todos es normalizar el estrés. Y eso también preocupa. O sea, ya normalizamos que las cosas sucedan. Y yo quiero preguntarte en tu experiencia, ¿qué sugieres para que no normalicemos este estrés? ¿Cuándo se levanta una bandera roja y debes de hacer un alto? ¿Qué opinas de esto? Algo que he aprendido es que el estrés o el burnout que sí. decimos a veces, de repente nos lo imaginamos como on-off, ¿no? O sea, ¿estoy quemada? No estoy quemada. La realidad es que es un proceso. Empezamos con pequeñas cosas, empezamos con banderitas rojas, y algo que también he visto es que los que están a mi alrededor lo notan antes que yo misma. Entonces, creo que escuchar a alguien que te pregunta, ¿qué te pasa? Últimamente te he notado, sea una invitación, a veces decimos, ¿estoy bien? ¿Qué? O sea, como que te reaccionamos, claro. ¿Y tú qué? Al contrario, tomarlo como, gracias por decirme, y una reflexión de decir, sí es cierto, o sea, estoy reaccionando muy alterada, mi nivel de tolerancia, mi ventana de tolerancia que decimos en psicología, está así de estrechita, algo está pasando. Entonces, creo que el tomarlo como un proceso, como algo que empieza de menos a más, y hay que poner, a mí un tema que me encanta y que se me hace que nos cuesta muchísimo trabajo es poner límites. O sea, poner límites desde el momento en que estamos viendo que algo está pasando y que me está afectando. Y otra cosa ahorita que decías que normalizamos el estrés, creo que otra cosa que se ha puesto muy de moda, vamos a decir, es poner la solución en ti. Entonces tú aprendes a meditar, tú reflexionas, tú buscas un propósito, pero el sistema te va a exigir y te va a exprimir y el tráfico te va a matar. Entonces no es una cosa que sea solo de nosotros. O sea, también la empresa en la que trabajas, el jefe que tienes, los sistemas que no nos ayudan las mujeres porque seguimos siendo la cuidadora principal en el caso de la mujer, no nos ayudan con el estrés. Entonces no es solamente eso, ¿sí? O sea, no solamente que tú lo aprendas a manejar, sino que también todo lo que te rodea cuenta. Fíjate, qué bueno que nos dices eso porque nuestro propósito principal siempre es ayudar a las empresas, ¿verdad? Nosotros decimos que tenemos todas las piezas para hacer que los líderes avancen y una pieza fundamental es estos procesos que acompañan. Y ahora ya inclusive está legalmente, ¿verdad? Ya tenemos que la empresa tiene que tener esta parte de apoyo. Y hay muchos procesos que debe de cambiar. Entonces, qué bueno que lo dices y en la voz tuya, que es la voz de una experta en psicología, pues es muy importante que todos los líderes capten esto. Es muy importante. Fíjate, y los días a veces se vuelven caóticos, ¿verdad? O sea, hay días que ya es media mañana y ya te estás sobrepasando toda la agenda que tenías planeada, ¿verdad? Necesitas hacer un alto, respirar, no sé, y enfocarte. Esta parte de saber huir o de saber tomar oxígeno, no para todos nosotros es fácil. ¿Tú qué sugieres cuando ves que el día ya está o qué haces tú? Cuéntanos para decir, a ver, necesito salir, bajar, tomar un café. Cuéntanos qué haces. Bueno, esto de romper y respirar, sí se me hace algo que me ayuda a mí. Yo utilizo una técnica bien sencillita porque pienso que luego meditar lo queremos hacer muy grandote, sí, claro. Y se nos vuelve también una carga, ¿no? Así como que es que no sé meditar, pues tampoco pasa nada, ¿verdad? Sí ayuda mucho.
pero como yo les digo, pues bueno, yo aquí veo personas que están pasando por un proceso difícil y les digo, es mal momento aprender a patinar cuando estamos en un terremoto. Aprender a meditar cuando estamos en un terremoto de un diagnóstico es un mal momento. No vamos a empezar por ahí. Hay técnicas muy sencillas, como a mí me gusta mucho la respiración de 4-4-4, la de cuadro, respiras 4, aguantas 4, o sea, como cosas muy sencillitas. Algo que me ayuda mucho es el diálogo que tengo conmigo misma. Casi siempre tenemos un diálogo con nosotros muy, muy, muy perverso, vamos a utilizar esa palabra, muy tirano. Como ya a estas alturas deberías de haber terminado tal cosa, o no has hecho nada en toda la mañana. Observar eso y decir, a ver, o sea, confrontarlo y decir, oye, hice un montón de cosas, a esta hora yo ya hice un montón de cosas. Entonces, poder ver lo que sí hicimos, y a mí me ayuda mucho, lo hago todas las mañanas, pero si desde a mediodía ya me estoy sintiendo agobiada, lo vuelvo a hacer. Digo, a ver, ¿qué cosas sí o sí necesito que salgan hoy? Porque en nuestra mente está el mes, el año, el siglo, ¿no? Pero realmente hoy, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor la paciente que va a venir, ¿verdad? Y viene con una cita. Y lo demás, pues a lo mejor te va a pedir disculpas. ¿Sabes qué, Mónica? Lo intenté, no pude. Sí. Perdón, te lo tengo para mañana. Y también a la paciente le puedo hablar y decir, ¿sabes qué? Me agobié, me ha pasado un montón de veces, la agenda se me hizo bolas, o sea, hay muchas cosas que como que nos encerramos en nosotros y nos exigimos un montón, y es un tema de expectativas. La mujer esperamos demasiado de nosotros, ser buenas en la casa, ser buenas profesionistas, ser buenas personas, claro. ¿Y por qué tan buenas? ¿Y por qué tan malas con nosotros? Entonces, mucho también es esa reflexión, el romper un poquito. Y algo que tú sabes de mí, que creo que alguien lo puede ver como un estrés, pero a lo mejor lo sé también de ti y creo que tiene el mismo efecto. Cuando hacemos cosas diferentes, a mí me relaja mucho. O sea, si yo, por ejemplo, aquí estoy todo el día viendo pacientes con cáncer, pero al mismo tiempo estamos escribiendo un libro y pintando el libro, a mí eso me ayuda mucho. ¿Sí? O sea, y la gente me dice, pero no puedes con tanta... Digo, yo lo veo como terapéutico en mí. Entiendo que alguien lo vea como una carga. Es más, en mí a veces ha sido una carga. Pero para mí es terapéutico tener como muchos frentes. Sí, fíjate, y ahí conecto contigo porque ese es mi espacio, ¿verdad? Cuando estoy escribiendo es mi espacio. Y definitivamente ayuda muchísimo. Bueno, ahorita te escucho hablar y como que hay a veces culpa. Y esa es la siguiente pregunta. Todo esto lo platicábamos antes de empezar. La pandemia, el home office, el estar conectados, nos pone en un ambiente digital, ¿verdad? Estamos conectados 24/7. Y a veces el desconectarnos nos genera culpa. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya no voy a contestar WhatsApp después de las 7 de la tarde y ya te sientes mal porque no estás contestando lo que debes de contestar, o traes en tu teléfono el correo y pudieras contestar a las 9 de la noche un correo, y a veces lo hacemos, a veces no, o estás sentado con tu pareja viendo televisión y estás trabajando, ¿verdad? Contestando desde el teléfono. Y lo haces porque quieres ser perfecta o porque quieres ser muy efectiva, muy eficiente, pero tienes que parar, hay que desconectarse en algún momento del tiempo, pero sin sentir culpa. Y por eso necesito de tu conocimiento, o sea, cómo hacer para estar vigente en un mundo digital sin sentir culpa. Ya. Yo creo que esto... Habrá generaciones que no nos entiendan, porque que realmente veo que no se pueden desconectar en ningún momento y hoy pensaba en eso, ¿no? Y cómo la pandemia les enseñó a ver una película al mismo tiempo que estar en Twitter y estar en una clase, o sea, cosas que creo que nuestra generación pasó porque el multitasking era bien buena cosa de tener, a que ahorita decimos qué mala cosa de tener, ¿verdad? O sea, qué bueno era hacer multitasking, que hacer 1000 cosas al mismo tiempo, y ahora concéntrate en una sola cosa y enfócate. Entonces, y así es la vida, pasamos de un para acá, para allá.
Fíjate que yo pienso que la culpa nunca llega a cero. Creo que la culpa, más que desaparecerla, se acaba gestionando. Y se hacen las cosas aún con culpa. Te desconectas aunque sientas un poquito de culpa, pero te desconectas. Con el tiempo, creo que la culpa, o al menos ha sido mi caso, tiende a ir bajando, ¿no? O sea, como que te desconectaste, no se acabó el mundo. No pasó nada. Al día siguiente, viste que te escribió alguien, que te escribió 3 veces, le dices, discúlpame, yo apago el teléfono cuando llego a mi casa o lo que sea. La mayoría de la gente te entiende, es una cosa como de nosotros, ¿no? Entonces, sí, yo creo que depende mucho también de la profesión. Yo creo que mis compañeros oncólogos no se podrán a lo mejor desconectar de ciertas cosas, pero yo sí. Yo la verdad sí, hasta cierta hora no me vuelvo a conectar y si siento culpa me la aguanto. Okay. Me la aguanto. Y, sí, es lo más práctico. Ajá. Y también me cuestiono esto. O sea, ¿por qué tengo que ser la psicooncóloga del año? O sea, no. A lo mejor habrá una que no se desconecta 24/7 y muy bien por ella. Yo soy alguien que por mi edad, por lo que sea, necesito un rato en mi casa con tranquilidad. Creo que también vuelve a ser un tema de límites, porque también conozco personas que sí se quieren desconectar o dicen que quieren, y el jefe se enoja literal de que no estabas conectada. Entonces yo creo que ahí también es una conversación de esas incómodas de decir, oye, mi salud mental también te importa a ti. O sea, que yo tenga salud mental no es solo un tema mío, sino que también, si yo después caigo en una depresión y me incapacito, también te va a afectar a ti. Ayúdame. A mí me ayuda mucho llegar a mi casa, enfocarme a mis hijos, o a mis perros, o a mis rompecabezas, como tener estas conversaciones de límites sanos con las otras personas, o sea, con los jefes, con los líderes, con la empresa. Claro, sí, y es que volvemos a lo mismo. Sí, sí hay responsabilidad y sí la tienen. Y es una cosa de todos, ¿verdad? O sea, tiene que haber estos procesos, tienen que quedar bien, muy, muy claros. Pues a mí, como siempre, me ha encantado platicar contigo y yo quisiera seguir preguntándote, te escucho y son muchas de las cosas que de verdad, mucho que podemos ayudar a otros a entender y como dices, oye, pues no hay fórmula, te aguantas la culpa y se acabó y sigue, porque si no paras, ¿verdad? Entonces, eres tú el que se va a ver afectado. Pues me encanta platicar contigo. Ahorita está con nosotros también Yuli, que es mi socia, y estamos ella y yo trabajando muy duro aquí. Ahorita ella también te va a hacer algunas preguntas, también para participar en esta charla. Muchas gracias, Isabel. De nada, Mónica. Hola, Isabel, pues mucho gusto, encantada que estés aquí con nosotras. Y pues siguiendo la plática interesante que acabas de tener con Moni, hablando de la culpabilidad, ¿no? Que es algo que yo creo que todo el mundo hemos sentido en algún momento y algunas personas más que otras, ¿no? Definitivamente yo creo que los líderes tienen una gran influencia en sus equipos en este aspecto, ¿no? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué es lo que puedes recomendar o cómo pueden adoptar los líderes prácticas para reducir ese estrés en sus equipos? No podemos dejar de ver que el líder también casi siempre tiene un jefe arriba que también puede estar o ser alguien poco compasivo y muy poco receptivo. Entonces, a veces los líderes están en una especie de sándwich donde tienen que contrarrestar la presión que viene de arriba para cuidar al equipo que tienen a su cargo. Pero yo lo que diría es que los buenos líderes que me ha tocado ver escuchan a su personal, buscan soluciones con su gente para que estas cosas que antes no se entendían tan bien, que tienen que ver con la salud mental, hoy, digamos, la salud mental ha tomado un lugar y creo que para los líderes ya no es tan ajeno, así como, es que me he sentido muy triste, licenciado, ay no, pues échale ganas, no, yo creo que ya hay muchas cosas que se han ido aprendiendo
y que el líder puede escuchar, que puede tratar de empatizar con la persona. Okay. También hay cosas que no pueden ser, o sea, puedes empatizar y a lo mejor el líder no puede, o sea, primero tiene que poner también límites, ese líder hacia arriba, ¿verdad? Y luego con su gente, ¿sí? O sea, negociar esto que decíamos, oye, ¿qué te parece si trabajamos intensamente de nuestras 8 horas, pero después de tal hora no me buscas, lo necesito, ¿sí? Algo que yo he visto y que lo veo mucho aquí en consulta porque es una situación muy extrema, que es el tener un diagnóstico de cáncer, pero a las personas en general nos cuesta muchísimo mostrar nuestra cara vulnerable. Podríamos pensar que solo a los hombres les cuesta mucho porque los enseñan, realmente los enseñan a, no, mijito, usted no llora y usted, pero lo veo mucho en las mujeres. Tampoco a las mujeres nos gusta esa cara vulnerable de que todas tenemos dentro de nosotros. Entonces, cuando los líderes se permiten ser vulnerables, empatizar y decir, oye, a mí me pasa algo parecido, o es común, o tal vez no te entiendo del todo, pero a lo mejor lo que sientes es normal, ¿cómo crees que podamos solucionar? Y se colabora en una solución. Yo, que lo veo en esta situación tan extrema, como es tener una enfermedad tan complicada con tratamientos tan desgastantes, creo que es la solución. O sea, o es lo que he visto que funciona mejor. Y algo que es impresionante es cómo aquí, que es una misma enfermedad, que uno podría decir, pues aquí vemos muchas mujeres y casi todas debieran reaccionar de la misma manera. No, somos un universo de reacciones, para la que algo es importante, para otra no lo es. Entonces, ese ser diferente a ti, jefe, y entre tu gente, uno diferente a otro, también es muy importante. No puedes comparar cómo reaccionó. 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Imagínate que en tu equipo hay 16 mujeres. A lo largo de la vida, 2 van a tener cáncer de mama. Cómo reaccione una de ellas va a ser muy diferente a cómo reaccione la segunda, si esa estadística resulta cierta, ¿no? Entonces, como respetar esa individualidad, creo que también es muy importante. Sí. No, totalmente de acuerdo, y creo que muchas veces, como tú dices, la influencia del jefe, del líder, hace que ese mismo líder pues no pueda actuar de una manera diferente, causando ese estrés laboral, ¿no? Y hablando precisamente de ese estrés laboral, pues todos sabemos que pues mente y cuerpo están, ¿verdad?, conectados. ¿Tú qué piensas acerca de qué ejercicios físicos o qué tipo de respiración tú recomendarías para poder reducir ese estrés laboral? Que yo creo que hoy en día es algo que en un momento u otro la gente lo va a tener. Sí, es muy, digamos, sería yo muy ingenua al pensar que de verdad los sistemas van a cambiar, que en una ciudad tan complicada como Monterrey el tráfico de verdad esta vez va a mejorar. Sí sigo pensando que hay una parte de aquel lado, pero en la que nosotros tenemos control. Cosas que veo que funcionan bien son todas estas que involucran mente-cuerpo. Casi todas las terapias, o sea, la psicología ha ido evolucionando de una manera bien interesante, muy despacio, la verdad, pero hemos pasado de Freud, el psicoanálisis, pensar las cosas, confrontar nuestros pensamientos, a esta tercera generación en psicología que involucra todo lo que es mindfulness, el respirar, el tomar en cuenta lo que estás sintiendo, el voltear hacia ti y darte cuenta de las emociones que te despierta, lo que yo les platicaba de ese primer ejemplo, cómo esto me hizo reaccionar de esa manera, ¿no? Que Mónica decía del autoconocimiento. Entonces, hoy la psicología involucra al cuerpo, ya no se puede dejar separado. Y un ejemplo es este centro. Ya no puedes tener una enfermedad donde el cuerpo y la mente no estén involucradas, y la mente se dejaba a un lado, ¿no? Todas las emociones. Claro. Entonces, yo he visto que funciona muy bien el yoga, por ejemplo, el ejercicio, siempre el que te digan que puedes hacer, es buenísimo en todos los sentidos. Te distrae, te hace sentir logros, tienes que respirar para poder nadar, para poder hacer bicicleta. Sí. Entonces, lo tiene todo. Yo creo que casi cualquier ejercicio
te ayuda mucho. Lo que sí es que no es suficiente, ¿sí? Mucho, Okay. o no siempre es suficiente, vamos a decirlo así. Okay. A veces necesitas también terapia, a veces necesitas que el sistema sea compasivo y acogedor, o sea, como que hay varios frentes. No podemos solo querer resolver todo con ejercicio y ejercicios de respiración, pero sí ha tomado un lugar muy importante en la salud mental y física, porque yo pienso que solo hay una salud, pero bueno, todavía la seguimos dividiendo. Sí, sí. Y adicional a esto que nos platicas, ¿qué hábitos nosotros podríamos incorporar en nuestra vida para precisamente, pues, más allá de reaccionar al estrés, o sea, cómo nosotros podríamos precisamente incorporar una rutina diaria para prevenirlo y para mantenernos de una forma equilibrada, ¿no? O sea, es difícil. Por todo lo que nos rodea, ¿no? Ahorita decías, hasta el simple tráfico estresa a la gente. Entonces es complicado, ¿no? Poder pues poder tener como, no sé, un tipo de rutina hacia hacer algo que nos ayude pues a mantenernos en un equilibrio, ¿no? Y a no, pues en un momento dado explotar, ¿no? Sí, desbordarnos. A mí me ha funcionado muy bien hacer hábitos, un poquito siguiendo el libro de hábitos atómicos, pero no me lo enseñó el libro, me lo enseñó una practicante que tuve una vez, que me di cuenta que era muy ordenada. A mí me cuesta el orden en general, y ella era muy ordenada y justamente se proponía cosas chiquitas diarias. Y yo la observé y dije, ¿por qué no se me había ocurrido? Y desde entonces, luego ya leí el libro de hábitos atómicos y todo, entonces yo hago poquitas cosas, digamos que las integro en mi mañana, que es cuando tengo más energía, que esa es otra cosa que creo que a todos podríamos tomar en cuenta, es a qué hora es mi punto de mayor energía, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy morning person, yo soy de levantarme muy temprano y en la mañana hago, si voy a escribir, por ejemplo, que es algo que tengo como que poner mucho de mí, lo hago en la mañana. No puedo tener ya interferencias de otros temas porque entonces no me puedo concentrar. Hago poquito ejercicio, me propongo poquito y luego si me sorprendo con más, lo celebro, pero yo me propongo poquito. Entonces, como dividir en pequeños propósitos y tener muy claro que el día tiene solo 24 horas. Entonces, todos estos grandes planes se vienen abajo cuando te enfrentas a la realidad del día. Y otro ejercicio que hago es este que les decía, yo pongo primero de un lado todo lo que sí o sí tiene que salir hoy, o que es muy importante que salga hoy, y casi siempre, la verdad es que son 3 cosas. Todo lo demás son cosas que a lo mejor puedo hacer hoy y me ayuda mucho, pero también las puedo hacer mañana, pero también las puedo hacer pasado. Entonces, como centrarme muy bien en lo que puedo hacer hoy, ¿sí? Y en mis límites. Exacto, para no llegar a lo que decías hace un rato, ¿no? De que a veces uno se estresa por lo que dejó de hacer, cuando a lo mejor eso pues no era tan importante, pero ya te generó un estrés, ¿no? De no llegar al resultado que tú te habías propuesto una mañana, por decirlo, ¿no? Sí. Fíjense que yo lo veo mucho con los tratamientos para el cáncer. La fatiga es uno de los síntomas muy comunes, casi el más común. Y la mujer no se da oportunidad de, ni aún con una enfermedad como esta, de, por ejemplo, no lavar los trastes una mañana. Tenemos tan como introyectado que todo tiene que estar limpio, que tenemos que ser bien buenas esposas, llamas de casa y mamás y todo, que aunque estemos bien fritas por alguna cosa, inclusive fuera de nuestro control, no, tengo que poder. Hay una parte que te ayuda, porque hoy se ha visto que, por ejemplo, la depresión y todo sí te ayuda, el como hacer un esfuercito, tampoco es que, tírate a la cama y quédate ahí, no. Pero también el otro extremo es como, ¿qué pasa si un día no tiendes la cama? Realmente no pasa nada. Yo sé que hay un libro que dice que sí pasa, pero la verdad es que yo pienso que no pasa. O sea, hay cosas que nos podemos cuestionar, que nos han enseñado, pero que podemos cuestionar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo ante esta situación, pues lo dejo pendiente. ¿Sí?
Sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que a cualquier mujer nos ha pasado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, regresando un poquito, Isabel, al tema al tema laboral. ¿Tú crees que el estrés laboral se pueda reducir cuando nuestro trabajo tiene un propósito? Hemos visto el ejemplo de David Goggins, ¿sí? Quien con el hecho de redefinir su propósito y poner en acción su vida, pues cambió, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es una cuestión de decidir, de tener un propósito en la vida y que eso pueda reducir ese estrés? Tengo opiniones como encontradas en el tema del propósito. Yo te platico qué pasa cuando llega una paciente aquí. Cuando llega un diagnóstico de cáncer, se ha puesto muy de moda el no preguntarte por qué te dio, sino el para qué. Y de verdad se convierte en otra fuente de estrés el encontrar un para qué de algo que es una enfermedad. Las enfermedades no llegan para algo, las enfermedades dan, ¿verdad? O ocurren. Yo creo que es de esas cosas que también de alguna manera se pone de moda. Creo que se habla del propósito cuando se habla desde un punto de privilegio. Por ejemplo, acaba de fallecer David Noel. Creo que siempre que fallece alguien tan trascendente me pongo a pensar cómo es recordado, lo que la gente dice de él, todo lo que logró. ¿Cuántos David Noels va a haber? Tienen que pasar muchas cosas para que un cantante se convierta en Luis Miguel. Tienen que pasar muchas cosas para que un asesino se convierta en un asesino serial. No el venir de un hogar disfuncional ya hace un asesino serial. Entonces, estos ejemplos lo que me hablan es que hay muchas cosas que son multifactoriales y que desde un privilegio, o sea, vamos a pensar en una familia que no tiene para comer hoy. ¿Creemos de verdad que ellos van a estar pensando en un propósito de vida? O sea, creo que es algo que Maslow, desde que lo planteó hace miles de años, lo puso en la pirámide ahí arriba, ¿no? O sea, cuando sí comes, cuando esto, cuando lo otro, entonces encuentras, ¿verdad? Que hay una manera de tener un propósito muy trascendental. Eso por un lado. Por otro lado, creo que buscamos estos grandes propósitos y podemos hacer pequeñas cosas, cualquier persona, que nos hagan sentir bien. Desde cuidar, por ejemplo, yo veo la persona que me ayuda en casa, veo cómo se ayudan en comunidad. Ella un día cuida a los hijos, la vecina lo cuida otro día para que la otra se pueda ir a trabajar. O sea, no necesitas también tener todos los recursos para poder sentir que ayudas y tienes un propósito en lo que haces, porque a lo que voy con esto es que casi siempre el tema de propósito tiene que ver con dar algo a los demás. Eso es lo que he visto al menos con la enfermedad. Sí. Entonces, creo yo que a veces en este buscar y meternos en que tenemos que tener un propósito y lo que hacemos en la vida tiene que ser bien trascendental, nos metemos en otro círculo de estrés. Creo que sí nos ayuda a enmarcar lo que hacemos con un cierto sentido, pero no tiene que ser ni tan sofisticado, ni todas las personas logran ser Gandhi, ¿verdad? Con estos grandes legados, podemos hacer cosas más chiquitas y sentirnos cómodos con lo que hacemos. Entonces, digamos que la respuesta es sí y no. Sí y no, y creo que a veces olvidamos, o sea, se habla desde el propósito, desde un punto de privilegio, y un privilegio que casi nunca tomamos en cuenta es el privilegio psicológico que tenemos las personas, o que tienen algunas personas. Desde que naces inteligente, ¿no? O sea, claro. Naces inteligente, o naces guapo, o naces inteligente y guapo y no neurodiverso, ¿verdad? Porque puede ser otra cosa con la que nazcas. Entonces, también hablamos, por ejemplo, de la resiliencia como algo así de que sí es bien resiliente. Pues sí, porque a lo mejor fue el hijo menor, había un hijo mayor que se hizo cargo de la familia, que dejó de trabajar, y este hijo menor, en esas circunstancias, con ciertos privilegios, incluidos los emocionales, se convierte en un
David Noel, por ejemplo, ¿no? Que viene de una ciudad chiquita y todo, pero digamos que creo en el propósito. Yo creo que yo soy un ejemplo de alguien que sufre una enfermedad y le da un giro a su carrera para sentirse bien, ayudando a otros y acompañando a otros, pero creo que no debe de ser algo que te someta a otro estrés. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Para cerrar con esta entrevista tan interesante, imagina que estás hablando con alguien que siente que su vida está dominada por el estrés. ¿Qué consejo simple pero muy poderoso le darías para empezar a cambiar su situación a partir de ya? Yo la invitaría a revisar primero el balance que tiene en las diferentes dimensiones de su vida: familiar, laboral, social, inclusive económica. O sea, como hacer este recorrido para ver, si fueras una mesa, vamos a decir, que todas las patas tengan más o menos un balance. Lo normal es que no sea así. Eso es lo primero que quiero decir. Lo normal es que tengamos un lado y el otro esté medio chueco. No pasa nada, pero observarlo. Eso es lo primero que te diría que observes. Y puedes, hay un ejercicio, ¿no? Donde tú puedes hacer como tu papá y decir, bueno, ¿cómo estás en cada una de tus áreas? Otra cosa que te preguntaría es, ¿cuáles son tus valores? No desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de aquello que te importa, ¿sí? O sea, aquello que realmente te mueve en tu vida. Aquí hay una pregunta que yo hago que me gusta mucho y me ayuda mucho como un faro, que es: vas a pasar por unos tratamientos y vas a tener malestar. ¿Qué está más allá del malestar que vale la pena atravesarlo? Entonces eso como que me ayuda. En las mujeres, por ejemplo, que tienen hijos jóvenes, son mis hijos muchas veces, en otras mi trabajo, en otras, o sea, ¿qué es ese faro que te guía? Y mantenerte siempre de tu lado y del lado de tus valores. Eso es algo que te invitaría. Y lo otro, revisa tus expectativas y tus límites. Esas dos cosas, o sea, revisa tus expectativas, ajustalas. No tienes que ser la más buena del condado en ninguna de las áreas. Entonces, como que eso sería así lo más práctico. Digo, a lo mejor no es muy práctico, pero como tarea para reflexionar. Okay, ¿sí? No, pues muchas gracias. Fíjate, y suena bien interesante porque a veces, al menos en mi experiencia personal, a veces tú como mujer, como esposa, como hija, te pones ciertas expectativas que ni los otros están esperando, pero que si tú no llegas a ellas, sientes culpa, te sientes mal, y es algo que está en ti arreglar y rápidamente. O sea, es muy interesante lo que dices, porque a veces, la verdad, no me había puesto a reflexionar desde esa perspectiva, ¿no? O sea, es algo muy simple que puedes hacer y que te puede ayudar a cambiar tu vida totalmente. Y el observar, ya así como para terminar, cómo te tratas. Yo creo que eso es algo muy importante. Cómo te tratas a ti misma, cómo te hablas. Y algo que a mí me ayuda mucho es cómo le hablarías, y es un ejercicio que también hago con quien se deja, ¿cómo le hablarías a una amiga ante esa misma situación? Casi siempre somos mucho mejores compañeras de una amiga o de un hijo, ¿verdad? No pasa nada, reprobaste, en la siguiente te repones, pero con nosotros, no, bueno. Entonces, como este diálogo con nosotros, revísalo y ponte de tu lado. Esa es otra cosa que creo que nos falta mucho. Sí, y que es difícil. Es difícil, siento que es humano, es humano voltear hacia, creo que estamos diseñados, fíjate, yo creo que estamos diseñados como humanos, quien nos haya diseñado, y no me voy a meter en eso, como a ver así, hacia allá. Eso nos ha ayudado a sobrevivir como especie, el ayudar a otros, pero nos cuesta mucho el voltear o el integrarnos en esa mirada, como nada más ver hacia allá, y no podemos ponernos en nuestro círculo compasivo. Es algo humano, que cuesta, o sea, hay que trabajarlo, no está tan fácil.
De acuerdo contigo. ¿Verdad? Voy a ver si puedo hacer algún cambio futuro inmediato. Saliendo de aquí. Saliendo, cruzando esa puerta. No, pues encantada, Isabel. Ay, igualmente, Muchísimas Yuli. gracias. No, hombre, mucho por la éxito y pues muchas gracias por pensar en mí. Excelente. Y espero que les sirva el material.